Hola, hola chicas y chicos del segundo año de secundaria de nuestra institución educativa particular Santa Rosa de las Américas. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Quien está al frente de ustedes es el profesor Francisco Rosario Quispe Muñoz del área de comunicación. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una sesión de aprendizaje para poder reforzar nuestros conocimientos que tenemos sobre el tema que el día de hoy les he planificado. Bueno, hablando del tema que les he planificado, vamos a decir lo siguiente. Cada día, cada minuto, en este contexto en el cual nosotros nos encontramos, muchas veces nos vienen ciertas instrucciones, por decir, cuando vamos al mercado, haz esto, luego esto, luego esto. Entonces, o de repente cuando hacemos una compra, ¿ya?, nos suelen ofrecer un manual de instrucciones para poder armar el equipo que hemos adquirido y nos dice, ¿no?, qué se hace primero, qué se hace luego, qué se hace después. O de repente aquí en la casa queremos preparar un plato típico de Ica, de nuestra región, o de repente queremos hacer una instalación eléctrica, o una instalación de agua, o una instalación de desagüe. En todos estos textos que les he mencionado van a haber ciertos pasos, van a haber cierta secuencia de acciones que debemos realizar con el fin de obtener un producto. Entonces, en el contexto en el que nos encontramos, solemos leer, aunque de repente no tan a profundidad, solemos leer textos que nos dan una instrucción, ¿ya? A estos textos nosotros les conocemos como los textos instructivos. Muy bien, con esta pequeña introducción vamos a ingresar al maravilloso mundo de la comprensión de textos escritos. Muy bien, chicos, el propósito de hoy por el cual nos encontramos en estos momentos haciendo clases con ustedes es que ustedes conozcan primero qué es un texto instructivo, luego van a conocer también cuáles son las características que presenta todo texto instructivo. Vamos a conocer también la estructura de un texto descriptivo y finalmente los recursos gramaticales que se utilizan para poder conocer, para poder aplicar, para poder, vamos a decir, ingresar al proceso de comprensión. Entonces, la competencia que vamos a desarrollar el día de hoy se llama Comprende textos escritos en su lengua materna. En la clase de hoy, entonces, fortaleceremos esta competencia sumamente importante que es leer un texto y comprenderlo. Ya internamente, dentro de lo que es la hora de videoconferencia, siempre les he dicho que en el proceso de comprensión todavía hay deuda. En el proceso de comprensión todavía las estadísticas no nos acompañan. En estos días va a salir ya los resultados de la evaluación censal de estudiantes del año pasado. Sus compañeros que estuvieron en segundo año, el 2019, este año, en este mes, van a arrojar sus resultados. Van a ver cuántos estudiantes de todo segundo grado de secundaria logran leer un texto y entenderlo, cuántos presentan dificultad y con qué finalidad, con qué intención se hace esta evaluación censal de estudiantes. Ojo, que es para instituciones estatales y particulares, ya todos son evaluados. Por lo tanto, posiblemente en este contexto en que nos encontramos, posiblemente en octubre, en noviembre, vamos a tener que, evaluar, chicos, evaluar. Por lo tanto, urge pues el máximo de los esfuerzos para conocer las herramientas, las estrategias que te van a permitir leer el texto y comprenderlo. Está demostrado que muchos de nosotros leemos textos, casi todo el mundo lee, pero el problema es en el proceso de comprensión. Leemos pero no entendemos. Entonces, vamos a buscar estrategias que nos permita leer y entender el texto, leer y responder adecuadamente. Eso es el objetivo máximo por el cual a mí,
me han colocado al frente de ustedes para que yo les pueda dar las herramientas que ustedes necesitan y no se dificulten al momento del proceso de comprensión. Muy bien, para poder entender un texto tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo. Y de acuerdo al texto voy a aplicar una estrategia adecuada. Entonces, chicos, no vale, en este proceso de comprensión, no vale ir a un examen sin conocer. Entonces, yo les he hablado a ustedes de la estrategia cultural que yo practico. Y la estrategia cultural que yo practico dice que mi estudiante, o sea, tú, ojo, mi estudiante, para ir a un examen, tiene que conocer la teoría, tiene que conocer lo que le van a preguntar y tiene que conocer la respuesta. Entonces, eso se llama cultura. Por cultura, porque ya lo has estudiado, porque lo conoces, entonces tú vas a responder eficientemente, como nosotros, tus profesores, queremos. No se olviden también que la comprensión de texto es un eje transversal, chicos. ¿Qué significa, profesor, eje transversal? Significa que todas las áreas leen. El profesor de educación física, el profesor de matemáticas, el profesor de religión, el profesor de inglés. En todos los cursos se practica la comprensión. La comprensión. Por lo tanto, la lectura es eje transversal a todas las áreas. Y en el área de comunicación con mayor énfasis, ¿no? Nosotros estamos sumamente preocupados para que ustedes mejoren sus aprendizajes, que lleguen a obtener las notas más altas, producto de un conocimiento. Por lo tanto, eso es lo que nos convoca el día de hoy. Al terminar la clase, ustedes estarán en la posibilidad, ojo, el propósito de la clase de hoy es que ustedes conozcan qué es el texto instructivo, que conozcan su estructura, las características, la clasificación y comprendan, lean y comprendan textos. Entonces, después de la teoría, lo que les facilitaré serán pues los ejercicios de aplicación y posteriormente tendremos que trabajar el mismo tema, pero con otra intención comunicativa, con la intención de que tú hagas, de que tú produzcas un texto instructivo. Entonces, ¿cuál es el orden? ¿Primero se escribe y luego se lee, o primero se lee y después se escribe? El orden correcto, chicos, el orden correcto es leer primero. Ojo, leer primero. Y la máxima expresión, el grado sumo del proceso de comprensión es cuando ustedes están en la posibilidad de escribir textos. Entonces, primero leemos hoy día y luego planificaremos una clase para que ustedes escriban con el mismo tema. Igual vamos a hacer en narración, en texto expositivo, en texto descriptivo, en textos persuasivos, primero lectura y luego vamos a programar ya el proceso de producción, textualización de textos. En ese orden vamos a ir trabajando, chicos. Aquí, primero, ¿qué es el texto instructivo que el día de hoy nos ha tocado aprender? Es el que brinda una secuencia clara de indicaciones que tienen como finalidad desarrollar una actividad para llegar a una meta o lograr un objetivo. Muy bien. Entonces, en este tipo de textos, el concepto dice que este texto nos brinda una secuencia, nos facilita una secuencia ordenada, primero que hago, luego y después. Un protocolo. Pero este protocolo dice que tiene que ser con ideas claras. Las indicaciones no tienen que tener pues anfibología. Las indicaciones tienen que ser precisas, tienen que ser claras. ¿Y cuál es la finalidad de este texto? La finalidad es desarrollar una actividad. Quiero ir al mercado, quiero armar de repente una instalación eléctrica, quiero de repente sacar dinero del cajero, entonces tengo pasos. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago luego? ¿Qué hago después?
Últimamente, chicos, no se olviden, este tipo de texto está siendo utilizado mucho para entrar al mercado, para entrar a la farmacia, para comprar una cosa, para vender algo. Entonces, siempre en este contexto vamos a utilizar este tipo de textos. ¿Y cuál es el objetivo de esta actividad? El objetivo es lograr una meta. Una meta. ¿Cuál es mi meta? Ir al mercado, entrar, comprar y salir, pero sin contaminarme. ¿Cuál es la meta? Voy a una farmacia, voy al banco, armo mi instalación eléctrica. Mi objetivo pues será armar una instalación eléctrica. O de repente quiero preparar un potaje. Ahora que precisamente viene el día de mañana, el Día del Padre, y muchos queremos agasajar a papá. ¿Y qué preparamos? Vamos a preparar un plato típico de Ica para agradar a papá. Entonces, ese plato típico es un texto instructivo. ¿Qué tengo que tener? Tengo que tener pues ingredientes para una cantidad determinada de personas. Y allí se brinda pues las indicaciones. ¿Qué hago luego? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago luego? ¿Qué hago después? ¿Y qué hago finalmente? Muy bien. Características, chicos. Características. Primer característica. Presenta los pasos en forma ordenada. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Ordenado, ordenado. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría, por decir, si yo tengo un texto instructivo que me dice la secuencia para armar un artefacto, una licuadora, por decir, y no lo armo conforme a los pasos? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Del paso 1 me paso al paso 3. O del paso 1 me voy al 5 y luego regreso al número 2. Entonces puedo causar un desperfecto. Puedo malograr el equipo. Igual con una receta. ¿Qué pasaría si alteramos el orden? Alteramos el orden. Entonces el plato típico no va a salir como debe salir. Muy bien. Segunda característica, entonces, explican en forma clara y directa en qué consiste cada paso. Paso 1 consiste en esto. Paso 2 consiste en esto. Paso 3, esto. Dice, cada paso es explicado, pero en forma clara, sin que haya confusión o anfibología. Clara y directa. Luego tenemos, siguiente característica, menciona los instrumentos que se utilizan o los materiales que se necesitan. Por decir, si yo quiero preparar un potaje, entonces, ¿qué ingredientes necesito? ¿Qué ingredientes? Quiero preparar una instalación o quiero hacer una instalación eléctrica, materiales que se necesitan. Y también, ¿qué instrumentos voy a utilizar? ¿Qué instrumentos voy a utilizar para poder elaborar lo que deseo en mi texto instructivo? Otra característica, se pueden acompañar con imágenes para facilitar la comprensión. Acá hay una posibilidad, dice, no, se puede acompañar con imágenes, pero creo yo que debe ser algo prioritario. Las imágenes, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Muchos de estos textos instructivos presentan pues imágenes y eso facilita el proceso de comprensión. Muy bien, en referencia a su estructura, cómo están hechos, qué partes tiene. Ojo, no te olvides que cuando hablamos de estructura estamos hablando de partes. Partes del texto instructivo. Su silueta viene a ser de la siguiente manera, ¿no? Primero vamos a encontrar el título, luego los ingredientes, y si no es, por decir, si no es un plato típico, si no quiero armar una instalación eléctrica, diremos pues los materiales. Luego las ilustraciones y finalmente las instrucciones. Esta es la secuencia. Esta es la secuencia de la estructura de todo texto instructivo. Su título, su ingrediente, su ilustración y sus instrucciones. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago luego? ¿Qué hago después? ¿Y qué hago finalmente? Por decir, en una pregunta
Chicos, tengo una pregunta que se le hizo a un estudiante. ¿Y cuál es el último paso? ¿Cuál es el último paso de un texto instructivo que es una receta o un plato típico? ¿En qué termina el plato típico? Tengo acá el título, tengo los ingredientes, la cantidad de personas, las ilustraciones, las instrucciones. ¿En qué termina? Entonces, muchos de repente no sabían que un plato típico o un texto instructivo en el cual se prepara un potaje o un plato típico termina cuando tú sirves el potaje a las personas. Ahí termina. Vean ustedes qué importante es conocer, saber en esta estrategia cultural que necesitamos para poder enfrentar con éxito a un texto instructivo, leerlo y comprenderlo.